Buenas tardes, bendiciones. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha permitido el encuentro en el discipulado Camino de Salvación y vamos a continuar con el tema en el que quedamos la semana pasada. Jesús, la única respuesta para mí o la única respuesta para mí es Jesús el Cristo. Vamos a leer en Mateo 16, versículos 13 hasta el 16. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 16, 13 al 16. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Señor, te damos gracias por habernos permitido la bendición del encuentro en este día, Señor. Gracias porque nos permites estar, como dice tu palabra en Hechos 1:14, reunidos, aferrados a la palabra y en oración. Que en este momento, Señor, tu palabra ministre a nuestro espíritu, recibamos fuerza espiritual, recibamos sanidad espiritual y que podamos también asimismo restaurar nuestra condición espiritual para ser testigos en el campo, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Ok. Vamos a entrar, la semana pasada detallábamos, bienvenida mi hermana. La semana pasada detallábamos acerca de quién era Jesús y que fue el enviado de Dios, que fue el ungido de Dios. Hoy vamos a ver lo que nos dice la palabra, que Dios ungía, Dios ungía a 3 tipos de personas, o los ungía para 3 oficios. Eran ungidos para estos oficios de diferente. No era que una persona era ungida para los 3 oficios, sino que para cada oficio Dios ungía a una persona. ¿Cuáles eran esos oficios? El oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey. ¿Por qué Dios hacía esto en el Antiguo Testamento? Porque era la forma de mostrar a Cristo. Era para que entendiéramos lo que Cristo haría cuando viniera. Vamos a leer lo que dice Primera de Samuel. Primera de Samuel. ¿Dónde estás? Primera de Samuel. Lo vamos a leer desde el 1 hasta el versículo 10. Primera de Samuel 3, del 1 al 10. Primera, aquí. Primera de Samuel 3. Ajá. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová.
donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí. Y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Allí vemos el llamamiento de Samuel. Samuel fue llamado por Dios para ser ungido como profeta, en un tiempo en el que nos dice la palabra que escaseaba la visión y escaseaba la palabra de Dios. ¿Qué era lo que iba a cumplir Samuel como profeta? Dar al pueblo la palabra de Dios, dar la visión de Dios, dar la dirección de Dios. Como todos hemos leído allí en la palabra, vemos que el estado espiritual de Elí era que había sido uno que ministraba allí en el templo, que permitió muchas cosas incorrectas en su misma familia. Y como consecuencia vinieron muchos problemas espirituales para todos ellos. Como era una época de tinieblas, Dios levanta a Samuel. ¿Para qué? Aquí vemos el profeta que hace eso para lo que Dios ungió a Samuel, para dar una dirección clara, para dar la palabra clara y que todas las personas pudieran volverse a la adoración correcta o a dar un culto correcto, porque ya no estaban teniendo culto realmente debido al problema. Ahora, vamos a leer también lo que nos dice Números 3, del 1 al 10. Números 3, del 1 al 10. Ajá. Fíjense cómo dice. Dice así: estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre, y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirva y desempeñen el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo.
y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. ¿Qué hizo Dios? Agarró este grupito de gente y ¿qué hizo? Los ungió con un fin específico: servir en el ministerio del tabernáculo. ¿Qué significa eso ahora? Servir en la iglesia. Pero ellos fueron apartados por Dios y ungidos para cumplir como sacerdotes. ¿Qué hacía el sacerdote? Dar los sacrificios, llevar el culto, el orden del culto, todos los utensilios, todo lo que se hiciera allí, eran ellos los encargados. Dice la palabra: todo extraño que se acerque morirá. Es decir, nada más eran ellos los que tenían que hacer ese oficio en ese lugar. Y aquí ya vamos viendo, ya vimos profeta, ¿verdad? ¿Para qué fue llamado el profeta? El sacerdote, ¿para qué fue llamado? Ahora vamos a ver lo que dice la palabra acerca de los reyes. Vamos a leer en Primera de Samuel también. Primera de Samuel 16, 1. Dice así. Sí, ya te digo hasta dónde es. Parece que es hasta aquí. Hasta el 13. Dice así la palabra: dijo Jehová a Samuel. Ya este era el profeta que Dios había llamado. ¿Quién le dijo? Jehová mismo. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Cuando Samuel vio al hijo de Isaí, que se llamaba Eliab, lo vio tan digno de ser rey, que fue lo que dijo. Y Jehová respondiendo a Samuel le dijo: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, lo físico, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaías a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David,
Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Fíjense, allí fue ungido David como rey. Y la palabra nos habla de que inmediatamente vino el Espíritu de Dios sobre él. Entonces, ¿qué vemos aquí con estos tres oficios? Dios siempre daba una dirección para su pueblo a través de estos oficios. Y lo que nos mostraba o lo que nos muestra hoy es a Cristo. Ahora vamos a ver a Cristo como el verdadero profeta, como aquí, verdadero profeta, verdadero sacerdote y verdadero rey. En esos tres oficios de Cristo yo tengo que descubrir mi identidad, porque yo tengo que estar consciente con qué identidad yo voy al campo. ¿Cuál es el respaldo de mi identidad en la calle cuando yo salgo? ¿Cuál es el contenido de mi identidad ahora? Sigue siendo las inseguridades, las heridas y los problemas que me atosigaban antes de conocer a Cristo, o es ahora el respaldo del trono de Dios en mi vida, lo que se manifiesta cuando yo salgo. Y ahí es donde yo debo descubrir que Dios unge a Jesús, lo ungió para los tres oficios. No fue que Cristo fue ungido para uno solo, no. Cristo fue ungido para cumplir esos tres oficios y Él los cumplió absolutamente. ¿Cómo los vamos a ver? Voy a borrar aquí. Veíamos que los profetas nos mostraban el camino. Juan 14:6 nos dice que yo como estaba antes, separado de Dios. Como yo estaba separado de Dios y antes Dios llamaba a los profetas para que el pueblo se volviera a Él, mostrándoles el camino, Jesús se hizo mi camino para que yo ya no estuviera separada de Dios. ¿Cuál es mi estado espiritual ahora? Ya no estoy separada. Estoy unido a Dios, como dice la palabra en 1 Corintios 6. Pasó, pastor. 1 Corintios 6 dice: el que se une, 6:17. 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Yo me pregunto, ¿yo me podía unir al Señor? No. Yo no era espíritu. Yo por mi cuenta no me podía unir al Señor. Pero Él obró con su gracia, ¿verdad? Él obró con gracia y me dio fe. Y ahora me puedo unir al Señor ¿a través de quién? De Cristo. A través de Cristo esta unidad se hace realidad. Pero yo entonces tengo que estar clara que es a través de Cristo, que yo soy uno con el Señor, que no me puedo separar. Pero si yo no conozco claramente lo que Cristo hizo, yo puedo creer entonces que me puedo unir al Señor los domingos, pero los días de la semana yo vivo separada del Señor. Entonces yo puedo creer que puedo tener dos vidas, una vida espiritual los domingos, cuando yo voy a la iglesia, alabo a Dios, gloria a Dios, aleluya, me concentro, oro, lloro, todo ahí, descanso ahí, siento la paz del Señor sobre mí. Pero entonces yo me voy para la casa y en la casa yo vivo atormentada, vivo en problemas, porque tengo dos vidas. Pero si yo conozco lo que Cristo hizo, yo recibo sanidad y libertad de saber que yo no estoy separada de Dios. Entonces no puedo vivir una vida como vivía antes, separada de Dios. La vida que voy a vivir ahora es unida a Dios.
¿Por qué? Porque Él me ha dado a su Hijo que hizo el camino para mí, porque lo tengo que ver así ahora, mi camino. No irme a todas las personas que se encuentran en sufrimiento separados de Dios. Primero tengo que experimentar el camino que me une a mí al Señor, que es Cristo, para luego que lo pueda experimentar, compartírselo a las personas. Porque, ¿cómo yo voy a ir a salvar a alguien si todavía yo no me salvo? Y yo vivo todavía en los problemas espirituales que vienen como secuelas de que viví muchos años atada a la corriente de este mundo. Entonces, ¿qué otra cosa hizo Jesús como el verdadero sacerdote? Romanos 8:2. Nosotros estamos anclados a una ley espiritual de pecado y como resultado era la muerte. Entonces, ¿qué tenía yo? Un destino de muerte. Un destino que no podía cambiar, por más que me esforzara. Ahora, ¿qué me dice la palabra? Yo allí tengo que encontrar paz y felicidad. ¿Por qué tengo que encontrar paz y felicidad? Porque este mensaje de buena noticia que me dice a mí que ya yo no estoy condenada tiene que producirme alegría y tiene que producirme felicidad y acción de gracias para Dios. O sea, me hace una persona agradecida. Vamos a comparar aquí antes de leer lo que dice Romanos 8:2. Ante nuestros ojos, ¿qué es más bonito y qué es más despreciable? Una persona agradecida. ¿Cuál es la actitud de una persona agradecida? ¿Y cuál es la actitud de una persona que es mal agradecida? Normalmente a nuestros ojos nos parece bonito, oye, este muchacho sí es agradecido, ¿vale? Con su padre, mira cómo ha hecho tanto sacrificio que hicieron sus papás y mira cómo responde este muchacho, no los deja ninguno, los cuida. Pero ¿cómo vemos al que es mal agradecido? Dice que fue muchacho. Tanto que se esforzaron sus papás y mira cómo ni siquiera les va a dar una vuelta, ¿vale? A ir a verlos cómo están. ¿Verdad? ¿Qué es a nuestros ojos? Nosotros despreciamos a las personas malagradecidas. Entonces, a nuestros ojos, ¿verdad? Tenemos que tener qué actitud para Dios cuando descubrimos que estábamos antes en un destino de muerte y de pecado. ¿Vamos a tener ese comportamiento de malagradecidos con Dios? No, porque cuando se abren los ojos, inmediatamente el agradecimiento es lo primero que surge como adoración. No es ni tanta habladera, sino que es la devoción que viene de naturaleza por la acción de gracia de saber que tú estabas condenado y de que Dios te amó tanto que dio a su Hijo para salvarte. Entonces yo no puedo obligar a la gente, sea agradecido con Dios, si todavía no se le ha revelado lo que hizo Cristo por él. Tiene que conocerlo, por eso hay que transmitir el Evangelio solamente centrados ¿en qué? En Cristo. Pues si yo les comparto el Evangelio mezclado, ellos van a seguir con sus problemas espirituales. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué hizo Jesús como ese verdadero sacerdote? Los sacerdotes antes iban, ministraban en ese templo todos los días de su vida. Se morían, levantaban otro sacerdote y empezaba otra vez de nuevo. Y tenían que ofrecer sacrificios por ellos y sacrificios por todos. Y eso era todos los días y una vez al año el sacrificio especial, que era entrar en el lugar santísimo, donde se rociaba allí en el propiciatorio la sangre de ese cordero que se escogía, así todo limpiecito, sin mancha, perfecto para hacerlo ofrenda. ¿Qué hizo Cristo? ¿Está continuamente ahí sacrificándose por nosotros todos los días? No. Una sola vez hizo ese sacrificio y este sacrificio es para siempre, eterno. Y con este sacrificio Él entró en ese culto, hizo como hacen los sacerdotes, pero lo hizo eternamente. Y con este sacrificio nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál pecado era ese? El pecado original
que me tenía a mí así, separada de Dios, y produciendo frutos de muerte que eran los pecados consecuentes. Ahora yo debo saber que he sido absuelta de pecado y debo sentirme como tal y ser libre como tal. Es decir, yo no puedo vivir entonces anclado todavía a los vicios de este mundo. ¿En qué sentido lo digo? Es que los vicios son físicos, María. Ok, sí, pero estamos hablando también de una condición de esclavitud espiritual. Ya nosotros no estamos en una condición de esclavitud espiritual. Hemos sido libres. Y ahora que somos libres, que estamos unidos a Dios, ¿cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es una vida nueva. Hay una vida nueva que Dios me entregó. Tengo que vivir esa vida nueva, estrenar. O él era nuevo, pues. O él era nuevo espiritualmente. Tengo que de verdad disfrutar esa gracia de que yo todos los días estreno la gracia de Dios. ¿Verdad? No, y este diciembre que vas a estrenar la gracia de Dios. No me ocupo ni me afano de lo físico, sino de lo que verdaderamente es eterno. Entonces la gente vive afligida y afanada porque ya viene diciembre, ¿verdad? Sí, no tiene para nada, pero se olvida de lo más importante que Dios nos ha dado, que es a Cristo. Y hay que disfrutarlo todos los días. Otra cosa también, como verdadero rey, ¿qué hizo él? Fíjense, David fue un rey muy especial. Dios lo levantó a él, lo ungió, y nos dice la palabra que le llenó de su espíritu. Ahora, ¿qué hizo Cristo como verdadero rey? Amén. Esta era una ley que operaba, perdón, una ley. ¿Quién era el que ejercía esa ley, ese rey de las tinieblas? Satanás. Tenía todos esclavos. Vamos a leer lo que también dice, antes de leer esa, vamos a leer lo que nos dice Hebreos 2. Hebreos 2, 14 y 15, dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Es decir, se hizo humano como nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Cuál muerte? Su muerte en la cruz. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, éramos esclavos. Aquí. Lo que pasa es que me tomé el espacio de aquí. Entonces, había una esclavitud. Éramos condenados por una ley que nosotros no podíamos cambiar, porque era una ley espiritual y nosotros éramos físicos. Entonces, esta ley era un poder que me dominaba y yo hacía todo lo que Satanás quería. Para mí no era malo ni bueno todo lo que yo hacía. Pudiera ser que sabía que algunas cosas eran malas, pero igualito las hacía. ¿Cuál era la diferencia? Saberlo. No había ninguna conciencia que me dijera a mí: oye, esa no es la vida que Dios hizo para que vivieras o para que tuvieras una familia o lo que sea. Porque Dios a nosotros nos creó con su imagen y con sus semejanzas para vivir junto a Él. Pero entonces vivíamos separados de Dios, así, en separación, en ese pecado, condenados con un destino de muerte y una ley que nos dominaba. Una ley espiritual que ejercía su poder sobre nosotros y nuestra descendencia. ¿Cuál era el resultado de eso? Una vida totalmente oprimida por Satanás. ¿Qué hizo Cristo como el verdadero rey? Él vino. Si sabemos que antes lo que era ley no podía abolirse,
ya después que era el edicto promulgado y sellado con el anillo de ese rey legal, ya no se podía echar atrás. Había que contraponer otra ley, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios a través de Cristo? Agarró esa ley de Satanás y la eliminó, la destruyó. ¿Cómo? La palabra nos dice, Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, Jesús, como el verdadero rey, destruyó esa ley que me tenía a mí sometido, como leíamos en Hebreos 2:14-15, que a través de su muerte, Él terminó con el imperio de la muerte que tenía Satanás. Ahora, ¿cómo yo me debo o cómo yo debo vivir mi vida sabiendo que este es el trasfondo de mi nueva vida? ¿Voy a vivir en angustia? ¿Voy a vivir preocupado? ¿Voy a vivir en temor? Inclusive, ay no, porque yo siempre pongo este ejemplo. Ay no, es que a los vecinos les encanta fumar tabaco o les encanta hacer brujería, entonces yo me siento atemorizada. No, ¿yo cómo debo vivir? Oye, con el respaldo del reino de Dios, con el respaldo de lo que hizo Cristo en mi vida para darme una vida nueva. Yo no tengo nada que ver con esto. Esto no tiene nada que ver conmigo. Así queden secuelas en mi vida. Esto no tiene nada que ver conmigo. Y esa debe ser mi realidad. Yo no puedo estar todavía sufriendo, llorando por cosas que son las que Cristo ha terminado en la cruz con su sacrificio. Un precio muy alto pagó el Señor por mí, para yo vivir sometido por esos engaños de Satanás. Yo debo disfrutar verdaderamente la identidad que tengo, porque Dios me ha dado esa identidad para que sea testigo, no porque soy la mejor, o porque, como decía el hermano Edgar el viernes antepasado, o el domingo de Acción de Gracia, no porque Él lo hace muy bonito, no, sino porque Dios nos ha llamado como testigo a todos, testigos que resplandecen la luz de Cristo. ¿Cómo la vamos a resplandecer? Necesitamos fuerza espiritual. ¿De dónde vamos a obtener la fuerza espiritual? De saber que Jesús es la única respuesta para mí. Yo tengo que confirmar esto cada día en mi vida. ¿Dónde lo voy a confirmar? En la vida de las demás. Ah, no, que yo conozco un creyente allá, ya lo voy a tener atosigado con él. No, esto primero lo disfruto yo y luego lo transmito, luego lo comparto. ¿Cómo lo voy a compartir? Con evidencias. ¿Evidencias en dónde? En mi vida. ¿Por qué? Porque si yo sé que ya Cristo como verdadero profeta me ha unido al Padre, como verdadero Rey, me libró de todo pecado y de toda culpa, y como verdadero sacerdote y como verdadero Rey, eliminó esa ley que Satanás podía ejercer sobre mi vida. Ya la eliminó. ¿Cómo voy a vivir yo? Como un absuelto libre para testificar de ese reino, como dice, es Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos estamos en las tinieblas. Y eso es lo que debemos saber. Estábamos en las tinieblas, no que estamos. Estábamos. La luz de Cristo que va a ir haciendo, va a ir resplandeciendo su palabra a medida en que me puedo concentrar en ella y que puedo orar. Y como resultado de que la luz resplandece, ya me doy cuenta dónde está el desorden. Ya no estoy sumergida en el desorden y no me percataba porque vivía antes así,
Pero ahora con la luz de Cristo me doy cuenta, aquí está este desorden, no me había dado cuenta. El Señor lo muestra, ¿para qué? Para que sea ordenado. O sea, hay que sentirse siempre agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque las heridas, los desórdenes y todas esas cosas se tienen que mostrar para ser ordenados, para resplandecer la palabra allí. Si no se muestra, significa que todavía están en tinieblas y yo no lo puedo ver. Entonces, más feliz debería sentirme cuando vea las tinieblas que hay en mi vida. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que la luz está resplandeciendo. Que la luz está alumbrando más en mi vida, está alumbrándolo todo. Ya no es como que como el que le explicaba el pastor Andrés a la hermana Marucha. Ya no es como el que tiene la cintura llena de arropado de tinieblas, sino que ya está más abajo las tinieblas, ya puedo divisarlas más, ya no me controlan como antes. Ya tengo la gracia de poder experimentar el fruto del Espíritu Santo, donde dice que tengo dominio propio, donde dice que soy paciente, donde dice que puedo amar. Y eso se va a ir manifestando a medida que vamos descubriendo quiénes somos en Cristo Jesús. Pero es importante que el centro siempre sea Cristo. Como conclusión, para terminar, es importante que a través de los oficios de Cristo yo entienda que Él cumplió toda la palabra para salvarme, que Él desapareció de mi vida. Yo hablaba en uno de los aposentos que comparto, la hermana me preguntaba, pero Cristo, me decía, ella quería confirmar, pero Cristo cuando murió en la cruz terminó todas nuestras maldiciones, ¿verdad, hermana? Y yo le dije, claro que sí, todas las maldiciones Cristo las terminó en la cruz. Es necesario, y le decía, es necesario que este nuevo creyente sea enseñado y se le transmita la seguridad de la salvación, porque aunque sea creyente, si él no la tiene, Satanás lo viene a engañar aquí y toma lugar. ¿Toma lugar qué? Las herencias espirituales antepasadas. Porque yo debo descubrir como ese verdadero rey que deshizo todas las obras de Satanás. Es decir, Jesús deshizo también las maldiciones en mi vida. Juan 19:30 dice que Él consumó todo. Él terminó todo allí, Él lo resolvió todo. Entonces, ¿cómo yo debo ver eso? Que no tengo ninguna herencia espiritual de muerte, sino la herencia que me dice Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que yo debo disfrutar o vivir? La vida eterna que tengo en Cristo Jesús. Y allí yo descubro que no hay ninguna herencia de maldición en mi vida. Colosenses 2:14 también dice la palabra, Colosenses 2:14 dice, desde el 13, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Esa debe ser nuestra conclusión. Colosenses 2:13 al 15. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde debo yo concluir todos los días? Juan 19:30 y Colosenses 2:15. En la cruz Él terminó todo. Entonces yo no tengo herencia de maldición, pero que tengo que experimentar esa realidad espiritual. ¿Cómo lo experimento? Conociendo lo que Cristo hizo. Entonces, mayormente lo que les hace falta a los creyentes es esa seguridad, la seguridad de salvación que se transmite
cuando conocemos el contenido del Evangelio de la obra de Cristo. Entonces concluimos hoy con el tema de Jesús, la única respuesta para mí. Jesús el Cristo es lo único que Dios dio luego de que el hombre pecó. Eso lo veíamos la semana pasada. El hombre murió y Dios mismo le entregó el Evangelio original. ¿Y para qué? Para que todos fuéramos salvos, como dice Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No solamente voy a ser salvo yo, ya me encaramé en el arca, bueno, yo estoy fino, listo, se acabó todo. No miro a más nadie, no. Yo tengo que ser testigo y transmitir a Cristo, porque las torres de Satanás se están propagando en esta época mucho más rápido que antes. ¿Y quién es el encargado de derribar las torres de Satanás? ¿Qué autoridad dejó Dios aquí en la tierra? La iglesia. La iglesia es la representante del reino de Dios aquí en la tierra. Y es necesario que la iglesia sea edificada de acuerdo al deseo de Dios, que es Cristo. La cabeza de esa iglesia es Cristo. Yo tengo que conocer entonces a Cristo plenamente para que pueda ser revelada a mi vida la misión que tengo. Si no tengo seguridad, soy un creyente sin seguridad. Voy a ser un creyente impotente. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es un creyente impotente? Un creyente que no sabe ni qué hacer con su vida. Cree en Dios, pero a su forma, vive su vida a su manera, y es un creyente que no tiene un propósito. Pero si Cristo se revela, ese creyente recibe una dirección. ¿Y cuál es la dirección? La evangelización mundial. Entonces ya no tengo una vida espiritual como en vagancia. Se acaba la vagancia espiritual cuando yo descubro a Cristo. Vamos a orar entonces para despedirnos y continuar la semana que viene con el tema número 5, vendría siendo. Y vamos a comenzar con los 6 estados del no creyente. Señor, te damos gracias. Gracias por Cristo. Gracias porque Cristo cumplió estos 3 oficios como verdadero profeta, verdadero sacerdote y verdadero rey, Señor. Gracias porque tú enviaste a Jesús a nuestra vida, Señor, nos lo revelaste y pudimos descubrir el norte, pudimos descubrir tu dirección, pudimos descubrir ese camino de la evangelización mundial que es necesario que participemos, Señor. Ayúdanos a devocionar nuestra vida para esta evangelización, a entender lo que significa ese tesoro de compartir el Evangelio, Señor. Te damos gracias por los hermanos acá presentes y también por los que no pudieron estar. Bendigo la vida de cada familia representada en este lugar, Señor, y clamo, mi Dios amado, para que sea tu gracia sobreabundando, permitiéndonos la fuerza de seguir siendo testigos, Señor, y sobre todo de transmitir la seguridad de salvación a las personas que no la tienen, Señor. Ayúdanos también a ver con tus ojos al campo, a ver con tu deseo a las personas, Señor, y no con nuestros prejuicios, sino que verdaderamente a entender el estado espiritual de estar atados a esos 6 estados del no creyente, Señor, y que podamos nosotros también allí ser testigos que disfrutan el poder del Espíritu Santo para liberar al campo de las tinieblas, Señor. Ayúdanos a orar, a concentrarnos con esta palabra y a hacer torres de luz en donde nos encontramos en nuestras regiones, a hacer esos atalayas que vigilan por el sector donde vivimos, por los vecinos, por los amigos, por los familiares. Ayúdanos a entender que siempre que oramos con tu deseo y tu dirección, las respuestas vendrán inmediatamente, Señor. Te doy gracias. Gracias por el campo de cada uno de mis hermanos, gracias por el campo de la iglesia. Yo bendigo sus campos, Señor, y te doy gracias infinitamente, mi Dios amado, verdaderamente porque nos has librado de la condenación y porque nos has dado la misión de evangelizar. Gracias, mi Dios. Todo sea para tu gloria, para tu honra y tu alabanza, Señor, en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén
y amén. Así nos vemos la siguiente semana. Que el Señor les bendiga y les guarde.